En esta oportunidad resolveremos un ejemplo de aplicación del método de elementos finitos haciendo uso de elementos lineales. Para el seguimiento de esta lección es necesario tener a la mano el apartado práctico 2.2.4. Recordando la lección del método de elementos finitos, tenemos que es un método numérico empleado para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales parciales muy complejas. Este es utilizado en diversos problemas de ingeniería y física sobre los cuales existen geometrías muy complicadas. El método se basa en la discretización de un dominio continuo en un dominio compuesto por elementos mucho más simples y que estos a su vez están compuestos por nodos. Estos nodos son los puntos en donde se va a realizar la aproximación de la solución de la ecuación diferencial. Para nuestro ejemplo unidimensional podemos observar que el dominio puede discretizarse a lo largo de una serie de puntos en el eje X. Estos puntos dividen el dominio en distintos segmentos, los cuales van a ser llamados elementos. Cada nodo representa una variable que va a ser resuelta al final en un sistema de ecuaciones. Un concepto muy utilizado en el método de elementos finitos es el concepto del elemento maestro. El elemento maestro surge como resultado de la aplicación de una transformación en los distintos elementos que componen un problema de elementos finitos. Los fundamentos de esta transformación consisten en que sin importar los parámetros del elemento del dominio que se emplea, la salida siempre va a ser un elemento cuyas características son estándar, tal y como se muestra en la figura, cuyos límites van desde -1 hasta 1, y cuya relación de transformación es la siguiente. La variable que normalmente se emplea para representar este nuevo elemento es la variable psi. Esta relación, como es intuitivo, representa una transformación 1 a 1 de cada uno de los puntos del dominio. Como va a ser necesario, también es bueno conocer la relación diferencial entre estas dos variables. Esta es la siguiente. En esta relación podemos observar que el jacobiano del elemento viene representado como la longitud del elemento entre 2. Otro concepto importante empleado sobre la herramienta del elemento maestro es la definición de las funciones de forma. Las funciones de forma son conceptos fundamentales necesarios para la definición de la función de aproximación y de las funciones similares de forma que se emplean para la definición de la función ponderada. La definición de estas funciones para el elemento maestro vienen siendo las siguientes, y cuyas derivadas respecto a la variable psi son las siguientes. Como será necesario en un futuro, también se define la derivada de las funciones de forma respecto a la variable dependiente x. Esto se hace a través del método de la cadena. Esto se hace con el objetivo de transformar una integral cuyos límites son genéricos a una integral cuyos límites están definidos entre -1 y 1, lo cual es la base para la aplicación de una herramienta matemática muy importante como es la integración numérica aproximada o también conocida como la cuadratura de Gauss, cuya función es convertir una integral cuyos límites varían entre -1 y 1 a una sumatoria genérica compuesta de el producto de la función integrando evaluada en un punto determinado por un peso determinado. Estos parámetros se conocen según la tabla siguiente. Para mayor información acerca del empleo de la cuadratura de Gauss, puede revisarse la lección anterior. En esta oportunidad resolveremos un ejercicio práctico, el cual consiste en determinar, mediante el método de elementos finitos, la solución a un problema con condiciones de frontera. El siguiente problema está definido entre el dominio de -1 y 1 y sujeto a las condiciones de frontera que se muestran en el enunciado. También está provista la solución exacta del problema para finalmente comparar y ver la veracidad que tiene la solución aproximada referente a la solución exacta. En primer lugar, debe discretizarse el dominio de la ecuación. Para nuestro caso tenemos un dominio que va desde -1 hasta 1 y lo separaremos como una decisión arbitraria en 4 elementos, lo que es equivalente a 5 nodos. Cada nodo representa una variable que va a desarrollarse en el sistema de ecuaciones, y cada elemento es una entidad necesaria para determinar los parámetros en los nodos. El siguiente paso es definir la matriz de nodos. Como es de esperarse, se define la coordenada de los nodos, como se muestra a continuación. Como una nota, se recomienda una mayor densidad de nodos donde se estime que la solución exacta cambie mucho dependiente y se necesite una mayor precisión. El siguiente paso es establecer la matriz de conectividad de los nodos.
Esta matriz cumple con la función de organizar los elementos en la matriz de rigidez global del sistema, y cabe destacar que ordenar inteligentemente los elementos puede simplificar mucho la matriz final del ensamblaje global. En tercer lugar, se define una función de aproximación U, la cual está definida como una sumatoria de tantos términos como nodos tenga el elemento, y estos están compuestos por un U sub j, el cual será la incógnita de nuestro problema, y S sub j, las cuales son las funciones de forma que previamente explicamos en el elemento maestro. También es conveniente determinar de una vez la derivada de la función U respecto a la variable x. En el cuarto paso, se desarrolla la formulación débil del elemento de la ecuación diferencial, partiendo de la integral de residuos ponderados, la cual está definida como una integral en el dominio de la función de peso W por la función residuo R igual a 0, se sustituye la función residuo en la integral, quedando de la siguiente forma, para después, aplicando el método de integración por partes, debilitar la ecuación. Para mayor información acerca de la debilitación de la ecuación diferencial, revisar las lecciones. Se define la función ponderada W tal y como se muestra a continuación. Esta se define como una sumatoria con tantos términos como nodos tenga el elemento, y esta está compuesta por un coeficiente W sub i, el cual es arbitrario, y una función S sub i, las cuales son exactamente iguales a las funciones propuestas en la función de aproximación. Esto es dado que se está usando la metodología de Galerkin para resolver el problema. Sustituyendo la función W en la expresión, queda de la siguiente manera, donde Q sub i es la condición de borde según la frontera del elemento. El siguiente paso es sustituir la función de aproximación U en la expresión del elemento. El primer paso es sustituir la expresión de U. Seguidamente, de ser necesario, se introducen los diferenciales dentro de la formulación de U. Y por último, por propiedades de la sumatoria de Riemann, extraer la sumatoria fuera de la integral. Acomodando un poco los términos de la expresión anterior, queda de la siguiente manera, en donde este término representa la matriz de rigidez del elemento, mientras que este término representa el vector de fuerzas asociado y este el vector de condiciones de frontera. El siguiente paso será hacer la conversión del sistema X al sistema de la variable Psi, es decir, aplicar el concepto de elemento maestro. Para aplicar el elemento maestro necesitaremos los siguientes términos que mencionamos anteriormente: la definición de las funciones de forma, la relación entre la variable x y psi, la relación diferencial, las derivadas respecto a psi de las funciones de forma y, por supuesto, la relación diferencial entre s y la variable dependiente. Realizando la transformación de la ecuación del elemento al sistema de la variable psi, nos queda lo siguiente, en donde el primer paso es sustituir las variables directas. En el segundo lugar, sustituir las respectivas derivadas de las funciones de forma. Y por último, realizar los cambios de diferencial. Tenemos que para el elemento 1 está la siguiente expresión. Se define la ecuación según el valor de los coeficientes i y j. Es decir, que para el elemento 1, 1 tendríamos la siguiente expresión. Se sustituyen los parámetros del elemento maestro según coinciden. En ese caso necesitaríamos la longitud del elemento 1, la función 1, la derivada respecto a psi de la función de forma 1 y el jacobiano del elemento. Sustituyendo la expresión nos queda la siguiente forma. Para resolver esta integral, procedemos a aplicar la cuadratura de Gauss. Para aplicar la cuadratura de Gauss emplearemos simplemente tres términos de la sumatoria. En este caso quedaría de la siguiente forma. Aplicando un método similar al resto de los términos de la matriz de rigidez del elemento 1, queda de la siguiente manera. Y como resultado final se obtiene la matriz de rigidez del elemento 1. De manera similar, se determina el vector de fuerzas del elemento 1, es decir, según la siguiente expresión, la cual depende solamente de i. Aplicando la integración numérica para cada término, obtenemos el siguiente vector de fuerzas. El sistema de ecuaciones correspondiente al elemento 1 queda de la siguiente manera, y aplicando una metodología similar, obtenemos entonces los sistemas asociados para los elementos 2, 3 y 4. Cabe destacar que cada elemento tiene sus propios parámetros para las integrales de sus propios términos. Para el ensamblaje de la matriz global K, es necesario saber que se ensambla según la matriz de conectividad establecida inicialmente. Cabe destacar que se puede ubicar cada componente de las matrices de rigidez de los elementos cambiando los índices del nodo 1 y del nodo 2 por sus valores en la matriz global. Eso quiere decir que teniendo, por ejemplo,
un elemento 1 con los nodos 5 y 2 y un elemento 2 con los nodos 2 y 4, la disposición de los elementos de cada una de las matrices de rigidez de los elementos quedaría de la siguiente forma. Y finalmente, se superponen las matrices realizando una suma algebraica. En nuestro caso, para el ensamblaje de la matriz global queda de la siguiente forma, en la que se puede observar que los elementos están ordenados de una forma particular. Esto es gracias a una inteligente selección de la matriz de conectividad, en donde los términos del vector de condiciones de frontera que no pertenecen al contorno cumplen con lo siguiente. Es decir, toda condición de borde que no pertenezca a la frontera del problema global es 0. Es decir, que nuestro vector de condiciones de borde quedaría de la siguiente forma. Para la sustitución de las condiciones de frontera se hace el siguiente procedimiento. Del ensamblaje de la matriz global que teníamos anteriormente, se sustituyen las condiciones de borde. La primera condición de borde es u evaluada en 1 igual a 0. Eso quiere decir que forzamos el sistema a que valga 1 para la variable u1, y eso va a ser igual a 0 en la sumatoria de fuerzas y condiciones de borde. La segunda condición de borde nos expresa que q evaluada en 2 es igual a 0. Sustituyendo esa función y resolviendo el sistema, obtenemos el siguiente vector de resultados. Para la comparación con respecto a la solución real del problema, se ha extraído un vector con la solución exacta. Como puede verse, los resultados son exactamente iguales a los resultados de la solución aproximada. En la siguiente gráfica, puede verse cómo en los nodos el valor es exactamente igual a la solución exacta que está representada en rojo, mientras que para los puntos intermedios tiene que hacerse una aproximación lineal. A modo de práctica, haremos una demostración para obtener un punto entre los nodos. Asumiendo el punto x igual a 1.7 que pertenece al dominio del elemento 4, los parámetros del elemento 4 son los siguientes: x1, 1.6, x2, 2.0, u sub 1 es igual a menos 0.74 y u sub 2 es igual a 0.83. También es necesario tener la relación inversa entre la variable x y la variable psi. El procedimiento es el siguiente. Primero se desglosa la función de aproximación en tantos nodos tenga el elemento, para este caso, dos términos. Lo siguiente es evaluar el punto en el dominio para obtener la coordenada psi. Y finalmente, evaluar la coordenada psi en la expresión de la función de aproximación para obtener así el valor de la función en ese punto. Para mayor información, revisar la lección 2.2.